Entonces, chicos, como les comentaba, la clase de ayer, es importante que vayan resolviendo los ejercicios, sobre todo la guía. Ya la próxima semana me voy ya a ir de lleno a hacer ejemplos, ¿ya? Pero me interesa que manejen la parte teórica, ¿ya? De las razones trigonométricas. Habíamos conversado la clase pasada de las razones que habían, normalmente son seis. Tres son las inversas de las tres principales, que tenemos la razón seno, coseno y tangente. Habíamos definido la razón seno como, en este caso, la división del lado opuesto partido por la hipotenusa. El coseno era adyacente partido por la hipotenusa y la tangente el opuesto partido por el adyacente. ¿Ya? Así que así podíamos ir determinando los valores que nos estuviesen pidiendo. Podrían preguntarnos en este caso por la hipotenusa, por la adyacente, por lo opuesto, o los ángulos que arman el triángulo. Ya en este caso, lo ideal es trabajar con el triángulo completo, buscar todos los lados y buscar todos los ángulos. ¿Ya? Em, para eso, por ejemplo, ahí coloqué en la guía habían varios ejercicios, varios problemas, donde se preguntaba encontrar el ángulo o en completar el triángulo, para ser exacto. Donde me dan algunos datos y con esos datos yo debía ser capaz de encontrar los lados faltantes y los ángulos faltantes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una hora ya de este tipo de ejercicio. Antes de continuar con nuestra clase. Para eso vamos a ocupar nuestra pizarra. ¿Ya? Dejar de compartir la guía y voy a compartir la pizarra. Está visible la pizarra. Entonces vamos a elegir uno de los que están en este lugar. Eh, Vamos a copiar obviamente el triángulo. Este es un triángulo copiado. Para tener una idea de cómo es, nada más que eso. Y uno de los datos. Vamos a tratar de no elegir los primeros. Vamos a elegir cualquiera. Tenemos un montón para elegir. Vamos a elegir uno que tenga los lados. Por ejemplo, el ejercicio 7. En el ejercicio 7 me indican todos los lados. Mejor dicho, me indican el lado B y el C. Me faltaría el lado B y me faltarían los ángulos. Que es lo que vamos a calcular. Entonces, antes de calcular cualquier lado, vamos a verlo de. Por ejemplo, a ver si sale más fácil calcular un ángulo o sale más fácil calcular un lado. En este caso me percato con marcando las posibilidades que tengo del ejercicio. Por ejemplo, ahí está, agarro el lápiz. Eh, Tenemos que el B vale 22,5, o sea, tenemos el lado B, ya lo conocemos, el lado C vale 18,7, pero nos falta la A y nos faltan los ángulos, ¿ya? Entonces son las incógnitas que no conocemos. Entonces para mí voy a conocer el lado A. Al conocer el lado A me percato que el C es un cateto,
el B es la hipotenusa y el A es otro cateto. Por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Puede ser el cateto adyacente con el cateto opuesto. ¿Ya? Pero lo deja como cateto porque puede ser cualquiera de los dos. Entonces, como había dicho recién, la B era la hipotenusa. Entonces, esto es 22,5 al cuadrado. El C era un cateto, que lo vamos a dejar acá como cateto, 18,7 al cuadrado. Y por último, el otro cateto que se llama A, lo vamos a dejar como incógnita, porque no sabemos cuánto vale. Entonces vamos a despejar la A. El 22,5 lo vamos a mantener ese sector. El 18,7 lo está sumando, por lo tanto va a pasar restando. Y vamos a conocer el valor de A al cuadrado. Pero yo como quiero saber el valor de A, no el de A cuadrado, voy a tener que aplicar raíz cuadrada a toda la expresión. 22,5 al cuadrado menos 18,7 al cuadrado. Y eso va a ser mi simplemente A. Listo la fórmula. Empezamos a calcular según el teorema de Pitágoras, 22,5 al cuadrado menos 18,7 al cuadrado. Si lo escribo así sin problema, la calculadora lo va a hacer, ¿eh? No se va a equivocar. Eso da un total de 156,56. Aplicamos raíz cuadrada a ese número y eso es un 12,51. O sea, me dice que la A vale 12,51. Si lo quiero hacer por parte, no hay problema, ¿eh? Descubrir cuánto vale, en este caso, el 22,5 al cuadrado, que es igual a 506,25. El 18,7 al cuadrado, que es 349,69. ¿Ya? Se puede hacer por partes si lo quieren hacer, si tienen dudas que lo están haciendo lo correcto. Pero normalmente, vuelvo a repetir, si lo escribo de manera completa en la calculadora me va a indicar el resultado. Los lados nunca pueden ser negativos, así que si algún problema en algún ejercicio encuentro que el lado es negativo, lo más probable es que lo hice mal. Hay alguna operatoria que me haya equivocado, ¿ya? Por eso deben tener cuidado en esa parte. Entonces ya conocimos el lado A, el lado B, el lado C, ya descubierto, y ahora vamos a ver el ángulo. Cuando conozco los todos lados, puedo elegir la variable trigonométrica que a mí se me ocurra, la que a mí yo quiero ocupar. No estoy obligado a ocupar siempre el coseno, siempre la variable seno o siempre la variable tangente. Yo soy libre de elegir cualquier variable. En este caso, yo voy a elegir para calcular el ángulo A, que está acá abajo, voy a elegir el coseno, pero vuelvo a repetir, puedo elegir cualquiera. El coseno de A, que es el ángulo, en este caso va a ser igual a el adyacente partido por la hipotenusa. ¿Por qué elegí el coseno? Porque eran los datos que ya conocía, ¿ya? Que es la C, en este caso mi adyacente es el C y mi hipotenusa es la B. ¿Ya? Lo elijo por ese simple hecho, ¿ya? Pero podría haberlo hecho con el seno o con el tangente, no habría problema. Entonces en este caso el coseno de A equivale a C, que en este caso equivale a 18,7, y B equivale a 22,5. Puedo hacer la división de manera directa. 18,7 dividido 22,5. Eso es 0,83. Vienen más decimales, pero con dos decimales basta. 0,83. Pero yo quiero saber cuánto vale en este caso A, que es el ángulo. Entonces, el ángulo A lo vamos a despejar y ese coseno va a pasar por este lugar. ¿Y cómo pasa? Como coseno, pero a la menos 1. ¿Cómo escribimos el coseno a la menos 1? Apretamos la tecla Shift de otra calculadora y después la tecla cos. Si hubiese ocupado la variable seno, Shift seno, seno a la menos 1.
Si le ocupamos la tangente, tangente la menos. ¿Ya? Uno es libre de polvo repetido. Si tiene los datos suficientes, puede elegir cualquiera. Pues en este caso se cumplía esa opción. Pero yo elegí el coseno. Entonces digo shift coseno, coseno a la menos 1 de 0.83. 83. Eso sería un total de 33.9 grados. 33.9 grados. Y tengo el ángulo A, que sería mi respuesta. Si ya tenemos el lado A, el ángulo A, ¿ya? Como respuesta lista. Si por ejemplo hubiera ocupado en vez del coseno, hubiera ocupado el seno para descubrir el seno de A, hubiera sido el lado A partido por la hipotenusa que es B. O sea, hubiera sido 12.51 dividido B, que en este caso es 22.5. Eso sería 0.556. Y después de ese 0.556, aprieto shift a la menos 1 y me va a dar un ángulo de 33.8. Numéricamente, cuando ocupo el seno, el coseno u otro, eh, la variación es muy pequeña, es de una décima de grado. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser de 33.9, a otro le voy a dar 33.8, pero está dentro de las posibilidades que de los cálculos por el hecho de aproximar uno se equivoque en una décima de ángulo. Pero en el caso de este tipo de ejercicios no hay problema. No hay que preocuparse mucho de eso. Luego me falta el ángulo en C, en este caso, que no lo conozco. Y el ángulo en C, el problema, puedo ocupar el teorema del seno, o disculpe, puedo ocupar seno, coseno, tangente, por alguna razón. Pero me sale mucho más fácil hacer lo siguiente. Pues, suponer que si yo sumo el ángulo A, déjenme cambiar el lápiz. Si sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, tiene que sumar igual a 180 grados. Sé que el A vale 33.9. El B también sé cuánto vale 90 grados. Pero el C no tengo idea. Entonces despejamos el C. Y empezamos a restar. 180 grados menos 90 que estaba sumando, ahora pasa restando, y el 33 también pasa restando. Entonces digo 180, le resto 90, son 90, le restamos 33.9, da un total de 56,1. Eso quiere decir que el ángulo C es 56,1 grados. Y con eso yo completo mi triángulo y respondí a todas las preguntas. En este caso, que los que faltaban, me faltaban el lado A, el ángulo C y el ángulo A, que eran los elementos faltantes para ese triángulo. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, dudas. Vamos a darle unos par de minutos para que lo copien el ejercicio y de ahí vamos a continuar aplicando disculpe, con el contenido del tema de hoy, que es los teoremas del seno y coseno, que me interesa que lo manejen bien. Vamos a cambiar la pantalla, vamos a compartir dos teoremas en específico, que uno se llama el teorema del seno y el otro el teorema del coseno. Que junto con el teorema de Pitágoras me van a ayudar a hacer todos los ejercicios, ¿ya? Que tengo previsto. Ahí se ve bien. Veamos, jóvenes. El teorema del seno y el coseno son una alternativa bastante interesante a lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es el siguiente, que solamente funciona por triángulo rectángulo. ¿Ya? Para otro tipo de triángulo no se puede ocupar.
Pero el teorema del seno y el coseno sí, permite calcularlo obviamente para cualquier tipo de triángulo, especialmente obviamente a triángulos distintos a los rectángulos uno ocupa el teorema del seno. Por ejemplo, ahí tenemos un triángulo y el teorema del seno cumple la siguiente función. Por ejemplo, si yo divido el lado A partido por el seno de A, o seno de alfa en este caso, tiene que ser lo mismo que divida el lado B partido por el seno de B y el lado C partido por el seno de C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la división que yo haga de estos lados con su respectivo ángulo siempre tiene que dar el mismo resultado. En el teorema del seno va a ocurrir de repente que va a faltar alguna incógnita, que puede faltar un lado o un ángulo, o dos lados y dos ángulos, pero siempre hay un par que yo voy a conocer. Ya, siempre, por ejemplo, puedo conocer el lado A con su respectivo seno de ángulo, o su respectivo ángulo para ser exacto, o el lado B con su respectivo ángulo, o el lado C con su respectivo ángulo. Y en base a eso voy resolviendo el ejercicio. Por ejemplo, si me dan como dato el lado A y el ángulo A, lo más probable es que me pregunten por la B, pero igual me van a dar el dato del seno de B, en este caso el seno del ángulo B. Lo mismo con el C. Si quiero conocer el ángulo C, pero me pueden indicar el lado C. Entonces eso se cumple en esa condición. Y otro de los teoremas más clásicos es el teorema del coseno. Y el teorema del coseno, hay tres fórmulas para calcularlo, y las tres varían dependiendo de la incógnita. En este caso, por ejemplo, si mis incógnitas son el lado A o el ángulo alfa, se que puede calcular como A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2B y C, o dos veces la multiplicación de B por C, por el coseno del ángulo A. En el caso 2, ¿qué pasaría si no conozco el lado B o el ángulo B? Entonces la fórmula sería B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2A por C, menos 2A por C, por el coseno del ángulo B. ¿Ya? Y si no conociese el lado C o el ángulo C, el teorema sería C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo C. Entonces, por eso tengo que fijarme bien qué es lo que me están preguntando, si me están preguntando el lado A, el lado B o el lado C, o el ángulo A o el ángulo B, el ángulo C. Con eso tengo que ir trabajando para ver cuál de las tres fórmulas me puede servir. A diferencia del teorema del coseno, que es una sola fórmula, ¿no? Ya, acá, a pesar que uno dice que son tres, en la idea o en la concepción de la fórmula es la misma. Simplemente se han cambiado los números, el orden de los números para que lo podamos trabajar. Eh, por ejemplo, si quiero conocer el ángulo, se hace lo mismo que el anterior, pero se despeja la variable. Puede decir a cuadrado es igual a tanto, no, yo quiero conocer el ángulo. Coseno del ángulo es igual a b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado 2b y c. Así que tengo que fijarme qué es lo que me puede servir de mejor manera. Luego, si quiero conocer el lado más cómodo para mi ejercicio. Teorema del seno, teorema del coseno. Son los dos teoremas clásicos. Ejemplo, teorema del coseno. Dice, de lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50 grados y otro B situado a otro lado, pero con un ángulo de 60. Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 metros del pueblo A y a 4 metros del pueblo B. ¿Cuál es la distancia de los pueblos A y B? Ocurre que no conozco la distancia, esa es la de la incógnita, pero sé que entre el globo y el pueblo A son 6 metros, y entre el globo y el pueblo B son 4 metros, y el ángulo que ocurre entre medio es un ángulo de 110 grados. O sea, ¿por qué 110 grados? Porque hay 50 para uno y 60 para otro. Entonces 50 más 60 son 110.
Entonces necesitamos conocer el lado D, en este caso como incógnita. Le doy nombre a los lados, por ejemplo, acá se le indicó ahí, eso va a ser mi incógnita. D cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 4 al cuadrado menos dos veces la multiplicación de 6 por 4 por el coseno de 110. Lo vamos realizando por parte. El 6 al cuadrado más el 4 al cuadrado da un total de 52. La multiplicación de 2 por 6 por 4 da 48. El coseno de 110 da un total de menos 0,34. El 52 lo bajamos, multiplicamos el 48 que es negativo con el menos 0,34, nos va a dar un positivo 16,22. Vamos a sumar los 52 más 16,22, pero vamos a aplicar raíz cuadrada. Entonces, como aplicamos raíz cuadrada, nos va a dar resultado en este caso de 8,27 kilómetros. Entonces, la distancia entre los puntos A y B, que son el pueblo A con el pueblo B, va a ser de 8,27 kilómetros de separación. Y ahí obviamente tengo la variable para trabajar. Entonces vamos a dar un tiempo para que copien el problema y lo dejen escrito ahí en su cuaderno. Respecto a algunos de los teoremas, por ejemplo, antes de continuar, tenemos otro teorema, teorema del seno, la aplicación del teorema del seno. Y en este caso tenemos tres amigos que se sitúan en un campo de fútbol. Entre Alberto y Fernando hay 25 metros de distancia. Y entre Fernando y Camilo hay 12. El ángulo que forma entre la esquina de Camilo es de 20 grados. ¿Ya? Calcula la distancia entre Alberto y Camilo, me dice. Se me indican el dibujo, le colocan nombres A, B y C, luego se coloca, aprovechando de colocarle, en este caso, entre Fernando y Alberto hay 20 metros de distancia, 25 metros de distancia. La A sería Alberto y la B sería Fernando. Tenemos 25 metros. Después me dicen que entre Camilo y Fernando hay 12 metros. Camilo es la C, Fernando sigue siendo la B. Y obviamente el ángulo que forma la esquina de Camilo es de 20 grados. O sea, hasta Camilo, que es el C, hay un ángulo de 20 grados. Entonces, creamos una relación entre ellos, ¿ya? Porque la pregunta es la distancia entre A y C, pues, entre Alberto y Camilo. Para ello, primero hacemos una relación entre los lados, en este caso el lado C, que son los 25 metros, de justo hasta el frente del ángulo C, y el ángulo A, que en este caso el ángulo A con el lado A. Entonces escribimos esa relación, y la relación sería lado partido por el ángulo, o por el seno del ángulo. En este caso, 25 partido por el seno de 20 tiene que ser lo mismo que 12 partido por el seno de A en este caso. El seno de A no lo conocemos, ya eso no hay que tenerlo claro, pero sí conozco si hago la división de 25 por el seno de 20. Entonces escribo 25 seno de 20, eso da un total de 13. Disculpe, 73,10. 73,10 es igual a 12 partido por el seno de A en este caso. Al despejar, tenemos lo siguiente. El seno de A lo despejamos, el 12 se mantiene en la misma ubicación y el 13,10 queda dividiendo. Entonces, a pesar que uno dice, pucha, el 12 está dividiendo, de ahí se va a estar multiplicando. Les vuelvo a repetir, si la parte superior no está en este caso no es la incógnita es la parte inferior de una división o de una fracción, como quieran verlo. En la parte superior se queda quieta, no puede moverse, debido a que no está haciendo ningún operatorio. Y el que está dividiendo es la parte inferior. Por eso, el seno del ángulo se cambia de posición y el 13,10 se baja.
Entonces escribimos seno de alfa es igual a 12 partido por 73.10. Eso da un total de 0,16. Y como quiero saber el ángulo A, no quiero saber el seno de A. Entonces digo A es igual a 9.45. ¿Cómo se llega a ese A 9.45? Shift seno, para despejar el ángulo, shift seno de 0.16 y va a encontrar el ángulo de 9.45. Entonces vamos a tener obviamente los ángulos en C y el ángulo en A, 9.45. Como ya tenemos los ángulos en C y en ángulo A, y se supone que la suma de los tres ángulos, el ángulo A, el ángulo C, tiene que ser igual a 180. Por lo tanto, al despejar, al darme cuenta que si el ángulo A mide 9.45, el ángulo C mide 20, eso quiere decir que el ángulo B equivale a 150,55, porque así sumamos y los da los 180. Cuando ya tenemos el ángulo B también, podemos calcular ahora la distancia que nos falta, que es la distancia entre A y C. La distancia entre A y C no la conozco, pero sí sé que el ángulo que está al frente de esa distancia, que es el ángulo B, y el ángulo B dijimos que era 150,55. Y ahora puedo elegir cualquier lado para compararlo. En este caso elegí uno ya conocido, que es el que dijimos que es el lado C, que es de 25 metros, partido por el seno de 20, el lado 73.10. Eso tiene que ser lo mismo que el lado AC igual al ángulo B, que está al frente. Entonces digo, AC partido por el seno de 150,55, no lo sé, pero sé que el seno de 150,55 es 0.49. Entonces digo, 73,10 es lo mismo que AC por 0.49. Despejamos AC, 73.10 lo multiplicamos por 0.49, nos da un total de 35.94. 73.10 por 0.49 es 35.94. Eso quiere decir que la distancia entre A y C, entre Alberto y Camilo, son 35.94 metros. Una consideración que tienen que tener bastante claro: a mayor apertura o mayor ángulo, se espera que el lado sea más grande. Ya, si por ejemplo hago un cálculo y tengo un ángulo de 20 y otro ángulo en este caso de 150, obviamente el de 150, el lado tiene que ser más grande porque me indica la apertura, ¿ya? Del, del ángulo. Es como por ejemplo el caso de una puerta. Si uno abre más la puerta en forma gradual, obviamente va a tener mucho más espacio para pasar. Eso va a ocurrir siempre en este tipo de ejercicio. ¿Sí? Para que vaya una correspondencia. No es algo completamente eh, lineal, o podemos llamarlo proporcional, pero sí siempre hay una especie de relación entre el ángulo y su respectivo lado. Entonces ahí tenemos otro ejercicio que se aplica en base al teorema del seno. Un rato para que lo copien y continuamos. La última parte. ¿Cuándo utilizar un teorema o cuándo utilizar el otro? ¿Ya? Por ejemplo, las recomendaciones: ¿cuándo utilizar el teorema del seno? El teorema del seno, ojalá ocuparlo cuando se conocen dos ángulos y uno de los lados opuestos a uno de ellos. Entonces, por ejemplo, yo conozco un ángulo y el lado opuesto a alguno de ellos, obviamente me conviene utilizar el teorema del seno. Ejemplo, si conozco los ángulos A y el ángulo B y conozco los lados A o conozco el lado B, me conviene utilizar ese teorema. También se puede ocupar cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto. O sea, si conozco el lado A y el lado B y conozco el ángulo A o conozco el ángulo B, es recomendable ocuparlo. Y el teorema del coseno, cuando es recomendable ocuparlo cuando conozco los tres lados. Ya en este caso conozco el lado A, B y C. O simplemente cuando conocen dos lados y un ángulo, y un ángulo en ellos. Un ángulo entre ellos. ¿Ya a qué me refiero? Si conozco el lado A, el lado B y conozco el ángulo C, mejor ocupo el teorema del coseno. Ya, a diferencia del anterior, que cuando decía el lado A, el lado B
pero conocía el ángulo A o el ángulo B, ahí me ocupaba el teorema del seno. En el caso del coseno, conozco los lados y conozco el ángulo que se forma entre ellos. La clase, por lo repito, va a estar grabada. Lo importante es que revisen las guías. Está la guía 1 y la guía 2. La guía 1 es con el tema de ayer, el guía 2 con el tema del día de hoy. Me interesa que le echen un vistazo, que lo vayan repasando y ya la próxima clase vamos a ejercitar un poco más de algún ejercicio. Ya, a pesar que al principio de la clase hicimos un ejercicio con respecto a la clase del día de ayer. Entonces, es importante que lo vuelvo a repetir, trabajen en esos guías y ya continuaríamos la próxima semana. Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Si se pueden desconectar, estimados.